Ok, pues qué gusto volver a verles, qué gusto. Después de la exhortación de hace 8 días, ¿verdad? Instruyéndonos a que nos congreguemos, vemos el efecto. Y bueno, pues la Escritura siempre nos está formando en Cristo. Esto es algo muy importante. Siempre que nosotros estamos expuestos a la Escritura a lo que nos lleva es a ser formados en Cristo. Esa es la función de la Escritura. Vemos que tenemos en la Biblia, tenemos el Logos, tenemos la palabra escrita. Pero necesitamos entender esto, que Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Y Cristo ahora se muestra a través del Logos, a través de la Escritura, pero Cristo se está formando en nosotros. El propósito de la Escritura es que Cristo sea formado en nosotros. Y hoy quiero hablarte acerca de lo que dice la Escritura, que nosotros somos santos en Cristo. Nosotros somos santos en Cristo. Ahora, yo quiero preguntarte algo, esto es algo importante, algo que tenemos que entender. ¿Nosotros somos santos o no somos santos? Es pregunta, ¿somos santos o no somos santos? A ver, yo quiero que ustedes me digan, ¿cómo te percibes tú? ¿Eres santo o no eres santo? Quiero que a cada quien personalmente responda, ¿eres santo o no eres santo? A ver, ¿cuántos dicen que sí? Ya levantaron la mano. ¿Y cuántos dicen que no? Porque la Escritura es clara. Miren, para nosotros como hijos de Dios, la Escritura nos da las pautas para que nosotros vivamos. La Escritura nos muestra a la fe, ¿sí? La Escritura nos está mostrando la realidad que nosotros tenemos ahora en Cristo. Entonces nosotros, por eso recuerda que siempre es algo que siempre hemos hecho mucho énfasis, que nuestra fe no debe ser una fe ciega. La fe debe ser una fe entendida, porque en base a lo que tú entiendes, es lo que tú vas a vivir, ¿sí? Hay una porción de la Escritura que dice que como el hombre cree en su mente, tal es él. Por lo tanto, la Escritura lo que está haciendo es formar nuestra vida, formar nuestro ser, pero esa formación es una formación espiritual. Por eso es que cuando alguien se conecta con lo espiritual, su vida empieza a tener una transformación. ¿Por qué? Porque está acomodando su vida a lo espiritual. Anteriormente nuestra vida solamente la vivíamos bajo criterios humanos, pero ahora en Cristo Jesús estamos formando nuestra vida. Dice que Cristo está siendo formado en nosotros, pero también esa formación a lo que nos lleva es a tener una manifestación, porque Cristo también se está manifestando en nosotros. Entonces, continúo con la pregunta, ¿somos santos o no somos santos? Sí, somos santos. La Escritura dice que somos santos. El problema lo tenemos que en algún momento se nos enseñó que santos solamente eran ciertas personas. Pero ahorita vas a ver cómo la Escritura habla de todos aquellos que están en Cristo, que son o que somos santos. Que estamos, y eso sí es muy importante, somos santos que estamos en un proceso de santificación. Pero estamos en ese proceso, partimos de esa santidad que Dios nos da, pero de ahí partimos para nuestra santificación. Porque tampoco es que decimos, pues yo ya soy santo y como la Biblia dice que soy santo, pues ya no voy a hacer nada. No, sí nos toca mucho que hacer. La Escritura dice que tenemos que despojarnos de muchas cosas. Y si yo te dijera, a ver, analiza al que está a tu lado de qué cosas tiene que despojar, yo te aseguro que por lo menos unas 50 cosas del que está a tu lado me dices. Pero haz de cuenta que estás frente a un espejo y ahora sí, haz una crítica constructiva del que tienes enfrente al espejo y de cuántas cosas se tiene que despojar aquel que está frente al espejo.
Ahí sí como que ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Pero precisamente mira, la Escritura dice que la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra, ¿sí? Nos muestra. Entonces, muchas veces nos convertimos en críticos del cuerpo de Cristo. Pero cuando tú vas al espejo, a ver, cuando tú vas frente al espejo, todas las mañanas, cuando tú te levantas, cuando vas frente al espejo, vas a ver, vengo al espejo a ver el rostro de mi esposa, o de mi esposo, o de mis hijos. ¿Cuál es el primer rostro que te encuentras cuando vas al espejo? Y en base a lo que tú ves en el espejo, ¿qué es lo que haces con lo que ves en el espejo? Pues si hay necesidad de peinarse, pues peinarse. Si hay necesidad de que te eches agua y te quites las lagañas, pues te las quitas, ¿verdad? O sea, ¿en quién trabajas? En ti. Bueno, espiritualmente se trabaja de esa manera. Tú no vas a trabajar en la vida del que tienes a tu lado, sino que vas a trabajar en ti. Porque Cristo está siendo formado en ti. Y Cristo va a ser manifestado en ti. Entonces, ¿somos santos o no somos santos? Sí. Y ahorita yo te lo voy a comprobar, porque eso es lo que la Escritura hace. La Escritura te comprueba. Mira, yo sé que desde una perspectiva totalmente humana, tú te ves y te vas a ver todos los defectos, porque también hay gente que no se siente digna. Y realmente te voy a decir una cosa, si habláramos de dignidad, que aquí, ¿recuerdan cuando llevaron a una mujer frente a Jesús? Y le dijeron, mira, esta mujer la encontramos en el acto del adulterio. O sea, realmente Jesús no la criticó a ella. Es más, le dijo, mira, ¿dónde están? Porque, bueno, lo primero que dijo es, el que esté limpio de pecado. Prácticamente dijo, el que sea digno aquí, pues que lance la primera piedra. Y yo te voy a decir una cosa, dignos delante de Dios, ¿todos los hombres? Nadie. Pero la gracia de Dios es tan grande, tan abundante, tan extensa, que aunque nosotros no somos dignos, a Él le plació extender su gracia sobre nosotros. Entonces, quien nos hace dignos es Él. Nosotros no somos dignos, o sea, nosotros no damos el ancho para nada. Pero en Cristo, Él nos ha dado dignidad a nosotros. Los creyentes, todos los que creemos en Cristo, somos llamados a ser santos. Pero somos santos por el llamado del Señor y no por nuestro trabajo intenso. Sí hay que hacer algo, pero primero tienes que entender esto. Tú eres santo porque Él te ha llamado. Fíjate lo que dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 2, que cita de la siguiente manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si te das cuenta cómo la Escritura y principalmente el apóstol Pablo, en todas sus cartas, las cartas del apóstol Pablo van dirigidas a los santos de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son los santos de la iglesia? Todos aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos aquellos que son parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces, aquí la Escritura nos está diciendo a todos aquellos que han sido llamados a ser santos. Dice, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, santo es todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. En la Biblia, a todo el que ha creído en Jesucristo se le describe como santo, que significa los santificados o los apartados. Entonces, todo aquel que está en Cristo ha sido santificado o ha sido apartado por Dios. Le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y yo sé que a lo mejor tú me vas a decir, pues de por sí le pertenecíamos, ¿no? Porque Él nos creó. Sí. Pero ahora este apartado o esta santificación que Dios hizo es para un propósito. Para poderlo representar aquí en la tierra.
para poderlo expresar aquí en la tierra, para que Él se manifieste a través de cada uno de nosotros. ¿Han escuchado ustedes que cuando oramos siempre lo hacemos en el nombre de Jesús o de Jesucristo? ¿Por qué es que usamos el nombre de Jesucristo o de Jesús? No es porque decir el nombre de Jesucristo o de Jesús sea algo mágico, sino cuando tú usas el nombre de Jesús, estás representándole a Él. Estás diciendo, esto que pido, lo pido en su nombre, en su representación, como un representante de Él, como alguien que viene y está mostrándolo a Él aquí en la tierra. El poder que se tiene en el nombre de Jesús no es porque tú digas Jesús o Jesucristo, es porque tú te identificas con Él como un representante de Él aquí en esta tierra. Pero el ser un representante de Él aquí en esta tierra implica no solamente que digas, yo lo represento a Él, ¿verdad? Que andes así como algunos, ¿verdad? Charoleando y todo así como diciendo, pues yo lo represento a Él. No, sino que lo representes con tu vida. Que tu vida sea una vida digna de Él. Que tu vida sea una vida que sin que hables de Él, Él se exprese a través de ti. Si te das cuenta lo grande que es todo esto. Entonces, esta santificación, fíjate, la santificación que nosotros tenemos, o el ser santo para nosotros, esta santificación es el resultado, y eso lo tenemos que tener bien claro, esta santificación es el resultado del plan de salvación de Dios, realizado por Jesucristo en la cruz. Tú no podrías decir que eres santo, ni podrías identificarte como santo, ni podrías llamarte santo, ni nadie te podría llamar santo si no es como resultado del plan de salvación de Jesucristo en la cruz. Entonces, lo que nos hizo santos a nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y fíjate cómo la Escritura misma nos va hablando de eso. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 al 23, cita de la siguiente manera. Y aquí habla de la realidad que teníamos, ¿verdad? O de cuál era nuestra situación antes de Cristo. Y escucha esto. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. ¿Sabes por qué en la actualidad hay mucha gente que no le ve sentido a la vida? Porque no tiene a Cristo. Y todavía la gente que estando en Cristo no le ve sentido a la vida es porque no le conoce realmente como Él es. Y no sabe para qué está aquí en la tierra. Son gente que no vive con un propósito, sino que vive un día a la vez. Y nosotros vivimos una vida con propósito, porque fuimos diseñados por Dios para un propósito o con propósito. Fuimos recreados, dice la Escritura, en Cristo para cumplir un propósito aquí en la tierra. La gente que vive, que no tiene un propósito en esta tierra, es gente que vive o va sobreviviendo. Pero cuando tú tienes un propósito, tienes algo que alcanzar, tú te aferras a cumplir aquello que se te ha llamado a hacer. Y sobre todo cuando sabes que aparte de que tienes un propósito que cumplir, Dios te respalda para todo aquello, dices, pues vas a la segura. O sea, tú vas y te esfuerzas por hacerlo, aunque veas que de frente tienes todo un desastre, pero sabes que si Dios te ha llamado, Él te va a respaldar para que tú cumplas aquello a lo que Él te ha llamado. Nuevamente dice, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes son fieles a Dios, quien resucitó a Cristo entre los muertos y le dio honor.
Por eso han puesto su fe y su esperanza en Dios. Obedeciendo la verdad, se han purificado y pueden amar sinceramente a sus hermanos. Ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Esa es la realidad que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús. Lo primero que nos está citando esta porción de la Escritura es que dice que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir, o de una manera vacía de vivir. El mundo está lleno de gente con unas vidas vacías, que aparentemente tienen felicidad, que aparentemente todo está bien, que aparentemente no pasa nada, pero ¿sabes qué? Están pasando muchas cosas, porque todo se está derrumbando dentro de ellos, y la gente, ¿sabes cómo quiere mostrarle al mundo que es feliz? Tomándose fotografías, tomándole fotografía a la comida, tomándole fotografía a dónde viajó, y después, cuando tú disfrutas, cuando tú eres feliz, no necesitas presumírselo a nadie. Tú eres feliz y ya, ¿sí? Tú eres pleno. Cristo nos quiere traer a la plenitud. Dios a nosotros que estamos en Cristo nos rescató de la vana manera de vivir. Y dice que el precio del rescate, dice que nuestro rescate no se pagó ni con oro, ni con plata, ni con nada perecedero. Dice que el precio de la libertad, o el precio del rescate de cada uno de nosotros, fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Lo más valioso que Dios tenía, lo dio en rescate por cada uno de nosotros. Ahora, necesitamos entender esto. ¿Cuál es el valor que tiene una cosa, cualquier cosa? ¿Cuál es el valor? ¿Qué en esta tierra, qué le da valor a las cosas? ¿Qué es lo que le da valor a las cosas? Para lo que se hizo, la función, pero generalmente le da valor a las cosas la demanda. O sea, ¿cuánto está dispuesto alguien a pagar por? Eso es lo que le da valor a las cosas. ¿Sabes por qué ahora en Estados Unidos las casas se subastan en lugar de ponerles un precio fijo? Pone un precio base a la casa y dice, quien la quiera, a ver quién da más. Y se van subastando hasta que si una casa costaba $200,000, es el precio base, pues dice otro, no, a mí me gusta, me interesa, quiero la ubicación, me gusta, me sirve para mí, y yo doy $250,000. Pero llega otro y dice, no, yo la quiero, entonces yo doy 280,000. Y llega otro y dice, yo doy 300. Y de esa manera se le da valor a las cosas, de acuerdo a lo que alguien está dispuesto a pagar. Ahora, ¿por qué te estoy llevando a eso? La Escritura dice que Jesucristo, el Hijo, es lo más valioso que Dios tenía o tiene. Lo más valioso para Él era el Hijo, o es el Hijo. Él estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo por rescatarte a ti. O sea, cuando tú salgas y digas, no, es que yo ya no sirvo, no valgo nada. Oye, dice, Dios dio la vida de su Hijo y tú me sales con que tú no vales nada. O sea, ¿sí te das cuenta? O sea, yo quiero que tú entiendas, tú vales mucho. Y mereces respeto, pero primero aprende a respetarte tú mismo. Primero aprende a valorarte. La Escritura lo que hace es eso, darnos el valor que nosotros tenemos. Eso es lo que tú vales. O sea, tu vida vale mucho. Y tu vida vale mucho como para que la desperdicies, no viviendo de acuerdo al plan de Dios. Entonces, el precio que se pagó fue muy grande. Fue la vida de Jesucristo. Por eso es que nadie te puede decir que tú no vales nada. Nadie te puede... A esas alturas, a nosotros como hijos de Dios, nadie nos debería hacernos sentir menos, porque nosotros valemos mucho en Cristo Jesús. También dice que, fíjate, escucha esto, lo que acabamos de leer, la salvación de nosotros, mucha gente piensa
que cuando Dios creó al hombre, específicamente a Adán y a Eva, el plan le salió mal. Como que Dios había planeado que Adán y Eva de ahí iban a comer del árbol de la vida, porque a eso indicaba, pero ellos no comieron del árbol de la vida y como que Dios tuvo que usar un plan B. No existe plan B para Dios. Siempre existió el plan de Dios, el plan original. La escritura, lo que acabamos de leer, dice que el plan de salvación fue destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Adán y Eva existieran, el plan de salvación de Dios ya había sido destinado. O sea que a Dios que Adán y Eva erraron al blanco, así como que no los sorprendió, porque Él sabía que Jesucristo iba a ser el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo aquí en la tierra. El plan de Dios fue antes de la fundación del mundo. O sea, es el plan que siempre ha existido. Entonces Dios siempre tuvo ese plan para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él. Y no solamente eso, nosotros, dice también esta porción de la escritura que acabamos de leer, que nosotros nacimos de nuevo en Cristo. Nosotros espiritualmente estábamos muertos, pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, nosotros nacimos de nuevo. Y el nuevo nacimiento nos permite conectarnos con el mundo espiritual de una manera tremenda, porque la escritura dice que tenemos comunión con Dios, estamos unidos a Dios, tenemos esa comunión con Dios todo el tiempo. O sea, Dios está, y eso ya lo vimos hace algunas semanas, Dios está todo el tiempo conectado a nosotros, o nosotros estamos todo el tiempo conectados a Dios. Y eso también nos empodera para poder vivir vidas por encima del promedio de las vidas, o por encima del promedio de todos aquellos que no conocen a Dios. Nuestras vidas deberían de estar muy, muy encima por la guía, por el consejo, ¿verdad?, que tenemos de Dios en nosotros. Aunque en las escrituras no hablan de que el creyente, o las escrituras nos hablan de que el creyente puede pecar, nunca identifica al creyente como pecador. Fíjate, eso es algo muy importante. Las escrituras sí nos dicen que los creyentes pueden errar al blanco. Algunas veces porque quiere o por alguna situación, pero las escrituras, a partir de que alguien ha creído en Cristo, la escritura habla de ellos o habla de nosotros como santos, como escogidos, como llamados. Así habla la escritura de todos aquellos que han creído. La escritura no habla de pecadores. Cuando la escritura habla de pecadores, habla de aquellos que no están en Cristo. De hecho, en la Biblia aproximadamente 200 veces habla acerca de los santos, cuando se refiere al cuerpo de Cristo, cuando se refiere a la iglesia. Pero cuando habla de los pecadores, lo menciona aproximadamente 300 veces en el Nuevo Testamento, pero cuando habla de pecadores, habla de aquellos que no están en Cristo. Entonces, cuando la escritura habla de los santos, está hablando de ti. Dile al que está a tu lado, habla de ti. Entonces, la escritura siempre habla de los creyentes como santos. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 15 al 16, cita de la siguiente manera: todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso sí lo entendemos. ¿A quién vino a salvar? A los pecadores, ¿verdad? Siendo yo el peor de ellos. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Y está hablando, cuando él dice siendo yo el peor de ellos, estaba hablando en tiempo pasado. Dice, si había alguien que pecaba en contra de Dios, dice, pues el peor era yo. Y nosotros sabemos quién era Saulo antes de ser Pablo. Él mismo lo dice:
perseguidor de la iglesia, ¿sí? Y comienza a dar una lista de todo lo que él era. Yo sé que a veces nosotros podemos sacarle la lista a Pablo y decirle, pues yo era peor, pero eras, ¿sí? Pero si tú te das cuenta, cuando Cristo llegó o cuando él tuvo un encuentro con Cristo, Pablo realmente fue otro, ¿sí? Y todo ese potencial de destrucción que tenía y todo ese armamento que usaba, sus argumentos y todo su orgullo, ¿verdad? Que él tenía en contra de la verdad, ahora lo empezó a usar para proclamar la verdad. Dice, todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo yo el peor de ellos. Por esta misma razón, Dios tuvo misericordia de mí para mostrar que Jesucristo tiene paciencia sin límite hasta con el peor de los pecadores. Él quería que yo fuera un ejemplo para que otros creyeran en Cristo para tener vida eterna. Mira, a lo mejor Dios quiere que tú, si tú dices, sacas tus credenciales así de que eras de acuerdo al pecadómetro, sacas y tú dices, no, es que a veces tenemos así como que un orgullo medio, no, yo era esto, pero no sabemos si lo decimos con orgullo, así como de lo que eras, o realmente con vergüenza, porque realmente yo les voy a decir una cosa, vergüenza debería de darnos contar lo que éramos antes. Pero porque la gente, no necesitas contarlo, la gente, ¿a poco no sabía? La gente no sabía que eras una fichita, ¿verdad? O sea, sí, o sea, a la gente, o sea, tú verás, vivimos en un pueblo tan chiquito que, ¿tú crees que la gente no sabía? La gente sabe. Entonces no necesitas darle testimonio de lo que eras antes, dale testimonio de lo que eres ahora. Dale testimonio de la verdad, ¿sí? Dice, sé un ejemplo para otros creyentes y también para los que no son creyentes, porque mira, si la gente sabía que eres una fichita y ahora ve que ya no eres esa fichita, la gente va a decir, oye, ¿cómo te quitaste lo de fichita? ¿Cómo es que lograste hacer esto? Entonces ahí es donde la oportunidad se abre para que tú vayas y le compartas de la verdad, para que tú hables acerca de Jesucristo. Escucha esto. Como creyentes, no estamos tratando de transformarnos en santos. O sea, tú como creyente no estás tratando de transformarte en santo. ¿Por qué no estás tratando de transformarte en santo? Porque ya eres santo. Nuevamente te repito, como creyentes no estamos tratando de transformarnos en santos. Somos santos que estamos transformándonos a la semejanza de Cristo. A esto se le llama santificación progresiva. O sea, basado en que tú ya eres santo, ya fuiste apartado por Dios, ya entraste al mundo espiritual, ya eres uno con Cristo, ahora empiezas a tener una santificación progresiva y principalmente esta es en tu alma. Donde en esta santificación progresiva, al entender tu realidad que tienes en Cristo, te vas despojando de todas aquellas cosas que no pertenecen a la vida espiritual. Si te das cuenta cómo este proceso sigue, y este es un proceso de toda la vida. Ser santo es parte de nuestra santificación posicional. O sea, ¿por qué hablo de la santificación posicional? Porque la santificación posicional te la dio Cristo. Al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tu posición es de santo. Pero desde esa posición tú empiezas ese proceso de santificarte en el alma. En otras palabras, tu santificación posicional tiene que ver con una santificación espiritual. Espiritualmente o en el espíritu tú eres pleno, ¿sí? Tu espíritu es pleno, tanto así que tiene comunión con Dios. Pero tu alma necesita alinearse
a la vida del Espíritu. Y lo hemos dicho muchas veces. El problema es que ¿quién ha tenido el control de nuestro ser por muchos años? El alma. Entonces, cuando llega el Espíritu y dice, pues ahora quien gobierna esta vida soy yo, el alma, ¿qué dice? Se revela, se resiste, no quiere, porque dice, pero es que yo siempre he estado aquí, pero es que aquí se ha hecho siempre lo que yo he querido. Y el Espíritu le puede responder, pero ve los resultados. O sea, realmente así es. Entonces, lo que hace el Espíritu es una transformación en la vida de las personas, porque ahora el Espíritu tiene algo totalmente, algo que está a prueba de errores, que es el espíritu del hombre se une, o el Espíritu de Dios se une al espíritu del hombre, y desde ahí comienza a gobernar la vida. Ahí es donde hablamos que las vidas se alinean a lo eterno, se alinean a lo espiritual. Ser santo, te decía, es parte de nuestra santificación posicional. Los cristianos, o los hijos de Dios, como tú le quieras llamar, pueden elegir pecar, pero también muchos permiten ser dominados por la carne. Pero ya la Escritura es muy clara, que dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, o el pecado ya no es así como que nos gobierna. Ahora nosotros elegimos lo que queremos hacer. Por eso es importante que nosotros tomemos o elijamos de una manera correcta. La carta de los Romanos, en el capítulo 13, versículo del 12 al 14, cita así: ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo. Comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Realmente esta porción de la Escritura está clara, ¿verdad? Y al final, cuando dice dejemos que Jesucristo nos proteja, ¿por qué añade dejemos que Jesucristo nos proteja? Porque si tú vives a la manera del Espíritu, estás protegido, estás blindado de evitar caer en este tipo de situaciones. Ojo, yo no estoy diciendo que no vayas a fiestas, porque aquí aclara la Escritura, dice, no vayas a fiestas donde, ¿sí? Dice, donde haya desórdenes. Pero tú puedes ir a una fiesta y puedes ser una persona ordenada. Pero si tú mismo entras en el desorden, ¿dónde está la luz? Porque fuimos llamados ¿a qué? A hacer luz en un mundo de tinieblas. Entonces necesitamos entender esto. Recuerda, nosotros somos espirituales. En Cristo nosotros no fuimos diseñados para pecar. El pecado perdió su poder sobre nosotros. En Cristo fuimos diseñados para hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. Es algo tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros que tenemos la luz de Cristo, nos sentimos apagados en un mundo de tinieblas. Mira, mientras más tinieblas haya, más vas a brillar. Tú ve, o a lo mejor ahora ya no ves, ¿verdad? Pero tú ve las luciérnagas. ¿Sí se acuerdan anteriormente? Bueno, hace algunos años cuando no había luz, porque todavía hay luciérnagas. El problema es que ya hay mucha luz y ya no las percibimos. Pero si tú recuerdas hace años, las luciérnagas brillaban una aquí, otra aquí, otra aquí. Ahora es un espectáculo ir a ver las luciérnagas. Principalmente en Tlaxcala. Pero anteriormente las luciérnagas, nosotros bueno, de hecho hay luciérnagas, ¿sí? Ya no las percibimos. Pero si te das cuenta, la luciérnaga, ¿cuánta luz puede emitir una luciérnaga?
pero es un espectáculo cuando tú las ves. Es algo, de hecho es algo también impresionante, como un animalito tan pequeño brilla. Imagínate que todos nosotros así brillemos. De hecho la Escritura dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. No importa que sea una pequeña luz, pero esa pequeña luz alumbra. Y esa pequeña luz tiene la particularidad de llamar la atención. ¿Sabes por qué Dios nos dio su luz? Para que nosotros a través de esa luz llamemos la atención de los demás. Tú date cuenta la importancia que tiene la luz en nuestros días. Imagínate que los vehículos no tuvieran las luces. Imagínate que los vehículos no tuvieran la luz del freno, del stop. ¿Qué pasaría? ¿Será importante la luz? Es muy importante. Imagínate que no hubiese semáforos. ¿Tú te das cuenta lo importante que es la luz? Bueno, así como ahora en nuestros días, ¿qué pasa cuando se va la energía eléctrica? ¿Qué haces? Pues ya no haces nada, porque dependemos totalmente ahora de... Pero hace años, cuando no había energía eléctrica, la gente tenía la capacidad de ver, de percibir. Ahora la gente ya no percibe porque ya se acostumbró a la luz. Pero en días donde había luz de luna, la gente veía, percibía, pero ahora se perdió esa capacidad. Porque se va la luz y ya andas topando por todos lados. Pero la gente anteriormente caminaba en su casa, no había luz, y lo hacía. En Cristo fuimos diseñados para hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. Tinieblas van a existir, porque las tinieblas son ausencia de luz. Pero donde hay ausencia de luz y llega un hijo de Dios, ahí brilla la luz de Cristo. Creer quiénes somos en Cristo determina lo que nosotros hacemos. Por eso es importante que nosotros seamos entrenados en cuál es nuestra realidad en Cristo. Por eso el énfasis es que nosotros conozcamos nuestra realidad en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3, cita de la siguiente manera. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y añade, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y lo primero que nos dice esta porción de la Escritura es que nosotros somos hijos de Dios. Lo está afirmando y todavía añade, y lo somos. Pero también dice que ahora no se ha manifestado lo que habríamos de ser. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de santificación, para que haya o exista una manifestación o una expresión de lo que fuimos llamados nosotros a ser. Y también nos dice que la esperanza que tenemos en Cristo, o la esperanza que tenemos, provoca que nosotros nos purifiquemos. En otras palabras, la esperanza que tenemos en Él provoca que nosotros nos santifiquemos cada día. O para que lo entendamos, que nosotros nos apartemos para Dios cada día. ¿Sí te das cuenta? Todo lo que hace la Escritura en nosotros. La santificación posicional me conduce a vivir en santidad cada día, permitiendo que Cristo se forme en mi ser y que mi identidad sea de hijo maduro. A eso nos está llevando la Escritura, a una madurez en Cristo, a una madurez como hijos de Dios, entendiendo
Porque la madurez me lleva a esto. La madurez me lleva a entender el pacto en el cual estoy viviendo. Como hijo de Dios yo no puedo hacer mezcla de pactos. Como hijo de Dios yo debo entender lo que fue el pacto mosaico y lo que es el nuevo pacto o el pacto vigente en el cual nosotros estamos viviendo ahora. Necesito y debo hacer o saber cuál es la diferencia entre pacto y pacto y saber en cuál pacto estoy yo viviendo. También me ayuda a entender la justicia que me fue dada. Recordemos, la justicia me fue dada por Dios, por la obra de Cristo en la cruz. No por lo que yo hago, sino por la obra que Él hizo en la cruz. También me ayuda a entender la salvación recibida por gracia. Yo no soy salvo por obras, yo soy salvo por la gracia de Dios, porque a Él le plació dar en sacrificio a su Hijo Jesucristo. También me ayuda a entender el perdón de pecados. Todo lo que Dios perdonó y dónde me ha posicionado a mí como hijo de Dios. Pero sobre todo me ayuda a entender la comunión eterna que tengo con Dios. O sea, todo esto si yo o cada uno de nosotros lo logramos dimensionar, realmente es un tesoro muy grande. O sea, tú vales mucho en esta tierra por la obra que Cristo hizo en la cruz a tu favor. Y todo esto me lo ha dado Dios para dar cumplimiento a su propósito eterno por medio de lo que me ha asignado a mí o de lo que te ha asignado a ti. Te asignó a una familia, te asignó a una ciudad, te asignó donde tú estés o donde Dios te haya colocado, ahí te asignó Dios para que tú cumplas su propósito eterno, que es darlo a conocer a Él. Tú fuiste asignado por Dios. Y sobre todo, dice la Escritura, fuimos llamados por Dios para reinar en vida. Romanos 5, 17 al 19 dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Eso es lo que Dios hizo. Nos constituyó justos delante de Él. Porque a través de Él vino la justicia a todos nosotros para que nosotros podamos reinar en vida. Y recuerda, ya te lo he dicho muchas veces, la palabra vida es Zoe, que es para que nosotros podamos reinar con la vida increada de Dios, de la cual somos participantes, como dice la Escritura, que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Ahora, ya pusimos las bases, ya aclaramos de que somos santos, ¿sí? Y que no es mérito de nosotros, que esto lo hizo Él, pero que somos santos, que fuimos llamados a santificación, que es el proceso en el cual estamos. Y esta es la realidad, que somos santos. Ahora, quiero preguntar, ¿qué efecto tendría sobre el creyente si solo se le instruyera para creer que son solamente pecadores? Desgraciadamente, a muchos creyentes se le instruye para decirle: tú eres pecador, arrepiéntete, tú eres un pecador, tú eres un pecador, tú eres un pecador. Y tantas veces le repites que es un pecador, que dice: pues soy pecador. El pretexto más absurdo del mundo. Somos humanos y los humanos pecamos. Pero en Cristo tú eres espiritual.
tú tienes al Espíritu de Dios, tienes comunión con Él, fuiste santificado, estás en un proceso de santificación, fuiste justificado, fuiste llamado justo. Todo lo que tú fuiste llamado, si nosotros seguimos edificando de una manera incorrecta, pues vamos a tener pecadores, ¿verdad? Efectivamente, porque les estamos hablando tanto y tanto y tanto de eso, que va a llegar un tiempo en que la gente va a decir, pues sí, somos pecadores. Nosotros no somos pecadores. El pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Nosotros somos justos, somos santos, y dice, somos hijos de Dios. Y los hijos se parecen a su Padre. Y mientras más pasen en contacto con el Padre, más se parecen. Pero escucha, tenemos comunión con nuestro Padre. Entonces lo vamos a expresar, no hay otra manera. Pero si nosotros ignoramos todo esto, pues vamos a terminar creyendo mentiras. Nosotros ya somos santos que estamos en un proceso de santificación. Sí podemos cerrar al blanco, sí, a veces nos descuidamos y cometemos actos que no corresponden a un santo, pero tú tienes que entender, tú eres santo, porque así lo dice la Escritura, y así te ha constituido Dios. Termino con la primera carta a los Corintios 2, versículo del 12 al 14. Y la Escritura yo creo que sella, ¿verdad? Dice que la Escritura sella con el Espíritu Santo nuestras vidas, ¿sí? Y vemos que ahora para las empresas o para medir la calidad de ciertos productos, se usa un sello, ¿verdad? ¿Sí? Una garantía, un certificado, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el sello, es el que nos certifica, es el que el que muestra la originalidad de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y fíjate lo que dice la Escritura en la primera carta a los Corintios 2, del 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que cuando tú le hablas a alguien que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo en su corazón, te va a decir, estás bien loco, ya te lavaron el cerebro. ¿Sí? Porque no alcanza a dimensionar lo espiritual, porque el entendimiento espiritual es un entendimiento muy elevado, ¿sí? De arriba. Pero dice la Escritura que nosotros recibimos el Espíritu que proviene de Dios. ¿Sabes por qué Dios nos dio su Espíritu? La misma Escritura lo dice aquí, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, la palabra, el lenguaje espiritual, el entendimiento espiritual, lo que tú recibes lo tienes que acomodar a lo espiritual. Porque si tú lo quieres acomodar a lo natural, no te da. No te va a dar. O sea, te vas a decir, esto está de locos. O sea, realmente es así. O sea, si tú quieres acomodarlo, si tú quieres llevarlo a un plano natural, no te va a dar. Cuando la Escritura dice que nosotros hemos muerto, imagínate. Yo recordaba, hace tiempo el apóstol Lucas Márquez hablaba de que un policía fue herido en batalla, en combate, y tenía que evaluarlo el psicólogo. Pero en ese tiempo, en ese inter, pues le compartieron de la palabra de Dios. Y tenía que pasar el examen para volverlo a incorporar a sus funciones. Cuando llegó el policía, pues habló con el psicólogo y le dice, a ver, pues cuéntame cómo está tu vida, qué pasó con tu vida. Y el ex policía le dice, lo que pasa es que
pues yo morí, pero ahora estoy vivo. Y el psicólogo dice, ¿cómo? Sí, dice, es que yo morí, pero ahora estoy vivo. Y ahora no soy yo el que vive en mí. O sea, ¿cómo filtras eso? O sea, ¿cómo entiendes eso? ¿Qué crees que entendió el psicólogo? ¿Sabes qué hizo? Dice, este está peor que antes. O sea, este no puede. Pero si tú lo ves naturalmente, eso no te va a checar. Pero la Escritura dice que nosotros morimos al viejo hombre, a Adán, al pecado. Pero también dice que renacimos o resucitamos juntamente con Cristo. Pero este resucitar es una vida espiritual. Entonces, si nosotros queremos, muchas cosas las queremos tomar literales al mundo natural y no nos van a dar. O sea, por eso es que lo que continúa diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Por eso es necesario que cuando le compartamos a la gente, necesitamos asegurarnos de que ellos hayan nacido de nuevo, para que puedan entender. Pedirle al Señor, abre sus ojos espirituales para que puedan ver a la luz de tu verdad. Somos santos, eres santo, fuiste constituido santo por la obra de Él, no por tus obras. Pero ahora tus obras van a dar evidencia del Rey que tú tienes y de la santificación o del proceso de santificación al cual tú has entrado. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor porque sabemos que estás acomodando en nosotros lo espiritual a lo espiritual y estás desechando todo aquello que no pertenece a tu vida, Señor. Permítenos entender, permítenos vernos como tú nos ves, Señor. Permítenos caminar en tu palabra, caminar en tu verdad y que tu luz, Señor, nos ilumine cada día para que podamos ver la realidad en la cual tú nos has colocado en Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y nuevamente, como siempre, invitando a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.